La Iglesia en la Tierra 2024. Para seguir trabajando la línea de edificación de este año, vamos a expresar nuestra declaración a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Cristo ha ensanchado nuestro espíritu. Él ha extendido nuestras fronteras. No tendremos mentalidad de escasez. Cristo ha aumentado nuestra influencia y ha fortificado nuestros cimientos. Nos expandiremos en los 4 puntos cardinales y nuestros hijos disfrutarán la ciudad. Y decimos amén a eso, porque a mí me parece que nuestros hijos ya están disfrutando la realidad de este hermoso evangelio. Sí. Y para seguir con la línea de este año, la iglesia en la tierra, con esa instrucción, la cual hemos venido trabajando en lo que va de año, para darle continuidad, yo he llamado a esto que voy a compartir hoy, encarnados. Es algo que he estado meditando en los últimos días y creo que el Espíritu de Dios está haciendo sonar un sonido en nuestros corazones en esa dirección. Bienaventurados los que en una generación pueden escuchar la instrucción del Espíritu. La mayor desgracia para una generación es que el Espíritu de Dios dé una instrucción y nadie oiga. Pero créame que la mayor expresión de gracia y de favor es cuando el Espíritu de Dios habla y una generación tiene la capacidad de escuchar. Diga, hay una generación que escucha. Y yo creo que usted y yo somos parte de esa generación que escucha. Sí, de manera que somos los que escuchamos, pero no nos quedamos solo con el escuchar. Bienaventurada aquella generación que oye y obedece la instrucción. Sí, oímos y obedecemos la instrucción, mis amados. En tal sentido, diga conmigo, encarnados. Encarnados. Acompáñenme al libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. La escritura dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Con quién era el verbo? Con Dios. Y el verbo era Dios. Repito, observemos que hay 3 partes. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El versículo 14 dice algo impresionante que le he dicho al Señor, quiero verlo con mayor claridad. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La expresión en el original es y tabernaculizó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a ubicarnos en el verso 1. Dice, en el principio era ¿qué? Era el verbo. ¿Qué había en el principio? En el principio estaba el verbo. En el principio era el verbo. Y dice que aquel verbo se hizo carne. Y la pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué el verbo se hizo carne? ¿Qué lo llevó a hacerse carne? Amados, el verbo decide hacerse carne porque el verbo no es carne. ¿Lo están viendo?
cuando en la escritura estamos hablando del verbo, estamos hablando de la palabra. ¿Sí? En tal sentido, en el principio era la palabra de Dios. En el principio era el verbo. Pero el verbo decide hacerse carne. ¿Por qué decide hacerse carne? Porque Él no es carne. Él es verbo. Él es palabra. Y esto que nosotros acabamos de leer, sin duda es una de las cosas, de las proezas que el Dios eterno ha hecho, que nosotros como generación iglesia no podemos ignorar y no podemos desconocer. Hoy lo leemos y a la ligera, wow, se hizo verbo, pero debemos detenernos a observar que Él no era verbo. Corrijo, que Él no era carne. Debemos detenernos a observar que Él no era carne. En el principio, ¿qué era? En el principio era el verbo. Se hizo carne, pero no era carne. Se hizo carne porque era Dios. Lo que quiero que usted, por favor, en este punto observe, que en el principio no hay carne. En el principio lo que hay es palabra. En el principio lo que hay es espíritu. Pero Él, por su gracia, por su deleite, por su mera voluntad, Él quiso que el verbo se hiciera carne. Por eso Juan comienza a describir: en el principio era el verbo. Y en el 14 entonces aterriza una verdad y dice: y aquella palabra y aquel verbo se hizo carne. Diga conmigo: se hizo carne. ¿Por qué se hizo carne? Se hace carne, pero no era carne. Se hace carne porque era espíritu. Y se hace carne precisamente para que el espíritu se pudiese ver. Porque en el principio no era carne. En el principio era el verbo. En el principio el verbo no tiene carne. En el principio el verbo no tiene cuerpo. En el principio solo era el verbo. Y en ese principio el verbo era con Dios. El verbo era con Dios porque no hay carne. El verbo era con Dios porque no hay cuerpo. Por cuanto no hay cuerpo, el verbo era Dios. El verbo estaba con Dios. Pero ese verbo, por su gracia, se hizo carne. No era carne, pero se hizo carne. No tenía cuerpo, pero se hizo cuerpo. Porque en el principio no había cuerpo. En el principio no había carne, solo había palabra. Solo había verbo. En el principio, antes de existir todo, antes de existir la tierra, la creación, el planeta, los seres humanos, solo había verbo. Eso es lo que siempre hubo desde el principio. Pero eso que estaba en un estado de verbo en el principio, dice Juan, y el verbo se hizo carne. Aquel verbo se hizo carne, insisto, porque en el principio no había carne. Pero Él quiso hacerse carne. ¿Me va siguiendo? En tal sentido, mis amados, yo quiero mostrarles a ustedes el estado del verbo antes de hacerse carne. Quiero que podamos ver, porque lo que quiero compartir se llama encarnados, pero para poder comprender lo que eso significa, el peso que eso tiene, por favor veamos de dónde viene esto.
Esto de que el Verbo se hizo carne no fue algo que se le ocurrió a Dios en el momento, era parte del plan. Y lo que quiero que veas al final de esta palabra es el poder que tiene la palabra cuando se hace carne. Eso es lo que quiero que veas. El poder de la palabra cuando se hace carne. Aldrin, pensaba que lo tenía apagado, Aldrin, pero lo tengo encendido, estamos en vivo. Veamos entonces el estado del Verbo antes de hacerse carne. ¿En qué estado está el Verbo antes de él encarnarse? ¿Cuál es el estado de él? Antes de haber cuerpo para él, ¿cuál es el estado? La Escritura lo dice y lo muestra. Dice allí de la siguiente manera: en el principio era el Verbo. ¿Cuál era el estado? Es un estado de espíritu. Una de las razones por la cual el Verbo se hizo carne es porque las palabras son invisibles. Las palabras no se pueden ver. De manera que antes del Verbo encarnarse, su estado era de espíritu. No hay un cuerpo, no hay un lugar donde el Verbo pudiese residir. Observen ustedes que antes de Dios indicarle a Moisés que construyera, que levantara el tabernáculo en la tierra, no había un lugar, una referencia, algo que sirviera de referencia para que los hombres dijeran: Dios está allí, el Verbo está allí, la palabra está allí, o su presencia está allí. No existía. Antes de eso entonces hay un tiempo, comienza la creación, Dios hace al primer hombre, pero desde el primer hombre hasta Moisés no hay un lugar para el Verbo hacerse carne. No existe en ese sentido. ¿Cuál es el estado del Verbo? El estado del Verbo en ese tiempo, diga, era espíritu. Era espíritu, el Verbo en estado de espíritu. Las palabras, ya lo decía, tienen algo, tienen una característica muy particular. Las palabras no se pueden ver. A la vista humana, humanamente, visualmente, oftalmológicamente, las palabras no se pueden ver. Por eso es que en el principio y en un tiempo Dios hablaba y no lo podían ver. De hecho, estaba establecido de que nadie podía verlo. Eso es lo que observamos entonces, ese estado del Verbo. Juan, con gran iluminación, comienza a escribir qué había en el principio, qué sucedía en el principio. Y él dice: en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Hasta que en la generación de Moisés, Dios decide dar un paso. Dios decide tomar la iniciativa y le ordena a Moisés construir un tabernáculo. ¿Y cuál era la intención de Dios con el tabernáculo? Bueno, la instrucción era muy clara: construye un tabernáculo porque yo quiero habitar en medio del pueblo. Ahora entonces con el tabernáculo, ahora entonces hay un lugar, hay una referencia. Pero en la generación de Moisés, diga conmigo, el Verbo se hizo tabernáculo. Hay un avance ahora. El Verbo decide hacerse tabernáculo, pero todavía no se ha hecho carne. Ahora es tabernáculo. ¿Recuerdan cómo era el tabernáculo? Construido por maderas, por listones, por cortinas. Habían allí utensilios. El Verbo decide hacerse tabernáculo. El Verbo ahora decide hacerse utensilios, inmuebles.
Ahora en la tierra hay un lugar, hay un punto de referencia. Aquella generación ahora no solamente sabía que estaba el verbo, sabía que estaba la palabra, sino que ahora el verbo, repito, se había hecho tabernáculo. Si alguien quería ver la presencia de Dios, ¿a dónde tenía que voltear a ver? A Él, tabernáculo. Si alguien quería ver y sentir la presencia de Dios, ¿a dónde tenían que voltear? A ver el tabernáculo. Por eso es que la Escritura muestra que antes de hacerse el tabernáculo, la presencia de Dios posó sobre el monte Sinaí. La pregunta es: ¿por qué la presencia tuvo que descender allí? ¿Por qué no hay todavía un tabernáculo? Todavía no hay un lugar. Pero la idea del monte Sinaí era funcional, fue buena para el momento, pero para lo que Dios quería hacer entre el pueblo no funcionaba. Porque era más fácil, pastores, movilizar un tabernáculo que mover el Sinaí. Lo están viendo. Decido descender sobre el Sinaí porque es lo que tengo en el momento. Pero no me funciona. Porque yo quiero habitar entre el pueblo. Y el monte no lo van a poder mover. Moisés, lo que tú acabas de experimentar en el Sinaí es lo que yo quiero hacer con un tabernáculo entre el pueblo. Entonces, en esa generación, Moisés comienza a entender que él quería habitar. Diga conmigo: en la generación de Moisés, el verbo se hizo tabernáculo. Lo dice conmigo más fuerte: el verbo se hizo tabernáculo. La intención era que comenzaran a ver el verbo. Porque en aquel tiempo solo algunos escuchaban al verbo. Y era porque Dios mismo tomaba la iniciativa para que lo escucharan. En aquel tiempo no todos escuchaban al verbo, no todos escuchaban la palabra. Dios usaba intermediarios. La pregunta es: ¿por qué? Porque todavía el verbo no se ha hecho carne. Y por cuanto no se ha hecho carne, se necesitaron intermediarios para que escucharan la palabra. Moisés fue uno de esos intermediarios. ¿A qué subió al monte? A escuchar, a recibir la instrucción, a recibir los lineamientos. Pero no escuchaba todo el pueblo directamente, solo Moisés. Solo algunos podían escuchar. Pero en el principio, Juan nos revela la intención de Dios desde el principio. Juan lo dice aquí de manera resumida, que ese verbo que solo era palabra, llegaría el momento en que se haría carne. Y cuando se haría carne, ya no algunos, sino los hijos tendrían la capacidad de comenzar a escuchar la voz de Dios. Por eso dice: y aquel verbo se hizo carne. Pero en la generación de Moisés, el verbo se hizo tabernáculo. Ahora había un lugar. Ahora había un sitio en la tierra. Ahora en la tierra había un punto. Había un punto de ese verbo. Había un lugar donde el verbo residía. Y era tanto así que usted lo sabe. Si el sacerdote entraba a ministrar y no estaba bien con Dios, ¿qué pasaba? Allí moría. Ellos sabían bien que allí estaba la misma presencia de Dios. Pero seguimos respondiendo: ¿por qué se hizo carne? Porque Dios no es humano. Nunca olvidemos que Dios no es humano. Dios es espíritu.
Dios no es un ser humano, Dios es espíritu. Dios no es materia, Dios es espíritu. Dios no es terrenal, Dios es espíritu. Pero había un plan. Él decidió hacerse lo que no era, porque había un plan. Amados, nadie había visto a Dios. ¿Por qué? Porque todavía no se ha hecho carne. Nadie había visto a Dios. Pero ahora hay una referencia. Ahora hay un arca de pacto. ¿Recuerdan? Los cohetes están sonando. Ahora hay un arca de pacto. Ahora hay un arca. Hay un arca donde reside la presencia. Hay un arca donde recibe la instrucción, donde estaba la ley contenida, la voz, la palabra escrita. Allí está. El verbo se había hecho arca. El verbo se había hecho tabernáculo. El verbo se había hecho telas, madera. El verbo se había hecho. Y esto es lo grandioso. Y es mi oración que se pueda ver. Que se pueda ver. Porque Él no tenía necesidad de hacerse carne, pero Él quiso hacerlo. Él quiso hacerlo. De manera que esta característica necesitamos resaltarla. Una característica de las palabras es que son invisibles, es que no se pueden ver. Por eso es que nadie podía ver a Dios, porque todavía no se había hecho carne. Y la segunda razón era Dios, es espíritu. Sus palabras, Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. De hecho, el que más logró ver en aquel tiempo fue Moisés, pero no vio del todo claro, porque Dios le dijo, no hay hombre que me vea y viva. Solo verás mis espaldas o mi espalda, pero no verás mi rostro. De manera que avanzamos un poquitito más. ¿Qué hizo el verbo en la generación de Juan el Bautista? El verbo en la generación de Juan el Bautista se hizo clamor en el desierto. En la generación de Juan ya el verbo ya no es solo el tabernáculo. Ya no es un verbo tabernaculizado en el tabernáculo de Moisés. Ahora con Juan el verbo se hace clamor en el desierto. Por eso dice la voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Ese era el ministerio de Juan, de que el verbo clamara en el desierto. El verbo resonara desde el desierto. ¿Para qué? Para el verbo, por medio del ministerio de Juan, preparar el camino para que recibieran al verbo encarnado. ¿Se lo das fuerte a Él? ¿Se lo das fuerte a Él? Dios levanta a Juan. Y es tan grande y hermoso el ministerio de Juan que Jesús da testimonio de Juan. Y dice, de los nacidos de mujer, no hay uno más grande que Juan el Bautista. La pregunta es ¿por qué? Porque él fue el verbo que clamaba en el desierto. Y Juan pudo ver el verbo encarnado. Ninguno de los antiguos pudieron ver el verbo encarnado. Moisés vio el tabernáculo, los profetas vieron señales, Elías veía el fuego descender, pero solo Juan tuvo el privilegio de ser un clamor en el desierto para preparar el corazón de aquella generación, para preparar el camino y para que el tiempo se cumpliera, porque el verbo no se podía encarnar si Juan no abría la boca y hablaba.
De manera que ahora esta generación está comenzando a ver una expresión del verbo diferente a la generación de Moisés. Repito, en la generación de Moisés, para ellos el verbo se hizo utensilio, el verbo se hizo inmueble, el verbo se hizo cortinas, el verbo se hizo arca de pacto, el verbo se hizo tabernáculo. Pero en la generación de Juan algo estaba sucediendo y algo estaba a punto de suceder, porque aquello que se había escrito en la eternidad de que el verbo se haría carne, en la generación de Juan algo estaba sucediendo. El verbo se iba a encarnar, el verbo se haría carne. Y el Señor da testimonio: no hay uno más grande que Juan. Todo aquel inmueble que muestra Éxodo 33:20 sencillamente, todo el relato de Éxodo sencillamente era un anuncio de lo que iba a suceder. ¿Cómo es posible que la presencia de Dios resida en un arca de pacto construida de madera? Eso era un anuncio de lo que iba a suceder. De manera que allí está Juan el Bautista, en el desierto. Y cuando Juan, porque a él se le dijo, vean ustedes lo que significa que una persona en una generación escuche la voz. A Juan se le dijo: a quien tú veas que el Espíritu viene y reposa o descansa sobre él, ese es. Ese es. Porque Juan tuvo que salir como una voz en el desierto, porque en su ministerio él vivía expectante de ver sobre quién posaba el Espíritu de Dios. Grandes fueron los profetas antes de Juan, pero a Juan se le dio el testimonio: tú vas a ver que aquel verbo se hará carne. Tú lo vas a ver, Juan. Y allí está Juan. Juan 1:32 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía como paloma y permaneció sobre él, dice Juan. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. El 1:34 dice: y yo le vi, dice Juan, le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y con la llegada de Jesús, con la llegada del Mesías, lo que un día en la eternidad se había ideado, llegó el tiempo y el verbo se hizo carne. ¿A dónde se hizo carne? El verbo no se hizo carne en el cielo. El verbo no se hizo carne en la atmósfera. El verbo no se hizo carne en el universo. El verbo se hizo carne en la tierra. Ya se lo había dicho Dios al profeta: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ya se había profetizado en la antigüedad, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Pero para poder hacer eso posible, lo único que puede llenar la existencia de una persona y de este planeta es el mismo verbo de Dios. La única manera que había era que el verbo se hiciera carne, familia. Amada iglesia, que el verbo se hiciera carne.
Y dice Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Amados, el verbo por medio del Cordero se hizo lo que no era. El verbo no era carne, pero por medio del Cordero se hizo carne para llenar toda carne, para irrumpir en toda carne. Y cuando hablamos de carne, estamos hablando de lo limitado, de lo temporal, de la parte del alma del hombre, de la mente, de la voluntad, de sus emociones. De eso estamos hablando, porque fue lo que la carne perdió. La carne en el principio perdió el verbo. El ser humano quedó sin el verbo. ¿O acaso Dios no lo sabía? Dios lo sabía, por eso dice: en el principio era el verbo. El verbo era Dios. El verbo era con Dios. ¿Por qué el verbo estaba con Dios? Porque no hay un lugar, porque no hay un sitio. Pero ahora el verbo se hizo carne. Ahora hay un lugar. Ahora hay una casa donde el verbo puede residir. El verbo dejó de ser lo que era, pero ahora tiene carne. En el principio era el verbo y no tenía carne. Ahora sigue siendo el verbo, pero ahora tiene carne. Hoy sigue siendo el verbo, pero tiene casa. Hoy sigue siendo el verbo, pero tiene cuerpo. Hoy sigue siendo verbo, pero... Señores, solo el verbo tiene la potestad y el poder de hacerse uno con la carne. Escuche esto, escuche esto. El verbo dejó ahora de estar en utensilios, inmuebles, madera y cortina, porque nunca la intención fue de que el verbo se haría madera. No, de que el verbo se haría cordones, cortinas, utensilios. No, la intención desde el principio era que se haría carne. Esa siempre fue la intención. Escuche esto: se hizo carne, pero no es carnal. El verbo se hizo carne, pero el verbo no es carnal. ¿Por qué? Porque la carne fue hecha para que el verbo la encarne. Y cuando la carne es encarnada por el verbo, la carne se torna espiritual. La carne se vuelve carnal cuando no deja que el verbo se haga carne. Por eso vuelvo y lo repito, ciudad de Dios, no somos terrenales, somos celestiales con una misión en la tierra. Pero que tengamos una misión en la tierra no nos convierte en terrenales ni en carnales. Oh, la carne entra en un estado de descomposición cuando el verbo no se hace carne. Cuando el verbo no se hace carne, entra en un estado de descomposición, entra en un estado de corrupción, de pudrición. Porque la carne sin la vida se muere, la carne sin la vida se pudre. Por eso yo he creado la tierra, me imagino que Dios dijo, la he creado no para que sea llena de carne podrida, la he creado para que sea llena de mi gloria. El verbo se hizo carne. Se hizo carne. Cuando la carne no ha sido encarnada, se vuelve carnal. Cuando el verbo se carne en la carne, el espíritu gobierna la carne. Cuando el verbo penetra la carne vive para el deleite del espíritu. Por eso yo no creo en iglesias carnales. Porque no existe tal cosa como iglesias carnales. Porque si son carnales no son de Dios. Porque nadie vuelve a ser el mismo cuando el verbo se ha hecho carne. Nadie vuelve a ser igual cuando el verbo se te encarna. Cuando la palabra se encarna, es imposible que vuelvas a ser el mismo.
Se hizo carne para comenzar a habitar en carne. Se hizo carne para cumplir la misión en la tierra. Se hizo carne porque el propósito eterno, aunque es eterno y espiritual y celestial, se manifiesta en la tierra. Se hizo carne para que su espíritu fuese derramado en toda criatura. Por eso Dios derramará mi espíritu sobre toda carne. Lo dijo Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y cuando comenzó ese derramar, cuando el verbo se hizo carne. Se hizo carne para la consumación de la misión para la cual había venido. Se hizo carne para poder operar en la tierra. Para esto se hizo carne. Por lo tanto, esto es lo que estoy creyendo. Una generación que ha sido encarnada por el verbo. Hay iglesias y hay iglesias que viven con una palabra encarnada. Hay predicadores y hay predicadores que predican por una palabra encarnada. Hay ministros y hay ministros que son gobernados por la palabra que se ha encarnado. Ciudad de Dios, que ha estado pasando aquí desde hace más de 12 años. Solo que nos abrieron el entendimiento de 12 años para acá. Pero ¿qué es lo que Dios ha estado haciendo? Señores, hoy usted y yo somos el resultado de que la palabra en nosotros se hizo carne. Uziel, ¿y qué sucede cuando la palabra se hace carne? El profeta Joel lo pudo decir. El profeta Joel dijo: los ancianos verán sueños, los jóvenes verán visiones, nuestros hijos profetizarán. Y allí cuando dice que ancianos verán sueños, no son viejitos allí a punto de partir de la tierra que están viendo sueños. No, está hablando de un estado en el espíritu. Los más maduros en la fe verán sueños, pero los niños también van a ver visiones. Los jóvenes en la fe van a profetizar. Eso es lo que sucede cuando la palabra se hace carne. Eso es lo que sucede cuando la palabra se hace carne. Cuando la palabra se hace carne, comienzan a surgir los sueños de Dios en tu corazón. Comienzas a ver cosas que no estabas viendo. Por eso es que una palabra encarnada te cambia la vida. Porque cuando la palabra se encarna en tu manera de ver, no ves igual. Cuando la palabra se encarna en tus oídos, tú no escuchas tonterías. Tú no te andas alimentando de chisme, no. Cuando la palabra se hace carne en tus oídos, tú solo quieres escucharlo a Él. Cuando la palabra se hace carne en los pies, esos son los pies hermosos. Los pies hermosos son los que caminan con una palabra encarnada. Y aquel verbo se hizo carne. Ay, mira la costumbre, ¿ves? Hice así. Me levanté los lentes y no los tengo. Eso es lo que sucede cuando los lentes se hacen carne. Cuando se hace carne es parte de ti. Estás acostumbrado. Entonces pensé que los tenía y me los acabo de quitar. Amados, Jesús fue el primero en donde el verbo se hizo carne. No era el único, ni estaba destinado de que fuera el único. Fue el primero. Y el verbo se hizo carne. Que se haga carne en nuestra forma de ver. Que se haga carne en nuestra forma de pensar. Que se haga carne en nuestra forma de relacionarnos. Por eso necesitamos
iglesias. No que quieran irse de la tierra. Necesitamos iglesias que quieran cumplir con la misión en la tierra. ¿O acaso Jesús no lo dijo? Señor, no te pido que los quites del mundo. Muchos se quieren ir y la oración de Jesús: no los quites del mundo. Líbralos del mal, pero no los quites del mundo. ¿Por qué? Porque el plan eterno decía: y el verbo se hará carne. Yo no sé si mis palabras serán suficientes. No sé si mis palabras hoy serán las más exactas. Lo que sí sé es que vivir con una palabra que ha sido encarnada es lo mejor que tú puedas experimentar. Eso sí lo sé. De manera que diga conmigo: grande es el misterio de la encarnación. La encarnación no es lo mismo que reencarnación. La encarnación es cuando por el Espíritu el Hijo es impartido en un cuerpo. Esa es la encarnación. La reencarnación es la idea que usted, después de muerto, vuelve a resucitar en otra persona, en otra generación y en otra década. No, la Escritura no habla de reencarnación, sí de la encarnación. Grande es el misterio de la encarnación. Grande es el misterio de que el verbo, siendo perfecto y completo, decidió hacerse carne. Grande es ese misterio. Diga conmigo: el poder de una palabra encarnada. Que seas conocido porque vives con el verbo encarnado. Haz que tu paso por la tierra valga la pena. Haz que tu paso por la tierra, que tus hijos el día que tú no estés digan: papá vivió con una palabra encarnada. Quizás no tienes para dejarle y darle los mejores estudios. Quizás no tienes para darle la casa que has soñado. Quizás no tienes para darle todo lo que quisieras. No importa. Yo sé que esas cosas importan para nuestra realidad terrenal, yo lo sé. Pero quizás no tenemos todas esas posibilidades. Pero asegúrate, hijo, si te quiero dejar. Si te quiero dejar en un estado encarnado. Ay, si te quiero dejar, hijo. Lo que quiero que diga mi testamento para ti es: recibe esto. Señores, porque el mundo que estamos viviendo solo lo podrán resistir los que viven con una palabra encarnada. Una iglesia apostólica no es apostólica porque diga que es apostólica. Una iglesia apostólica no es apostólica porque tenga iglesias afiliadas. Una iglesia apostólica no es apostólica porque tengan a un apóstol. Una iglesia apostólica no es apostólica porque hay un apóstol y hay un equipo de pastores. No. Solo un apostolado es funcional para el reino si va con una palabra encarnada. El
Verbo se hizo carne. Donde Jesús pisaba era la palabra encarnada. Cuando Él hablaba era la palabra encarnada. Cuando Él enseñaba era la palabra encarnada. No era un asunto de título, no era un asunto de posición, era la palabra encarnada. Ay, Señor. La Escritura lo dice, cuando la palabra penetra, ¿no?, hasta los huesos, hasta los tuétanos. ¿Y usted cree que para qué penetra? Solo para cortar. No. Que nuestros ojos puedan estar encarnados, ya lo dije. Que tengamos oídos encarnados, que tengamos mente encarnada por Él. Que nuestros pies, que nuestro corazón, que nuestros deseos, que nuestro palpitar. El escritor de Hebreos dice algo extraordinario. Hebreos 10:16. Y este es el pacto que haré con ellos, dice. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Cuando Él escribe en la mente y el corazón, allí comienza un proceso del verbo hacerse carne. ¿Me acompañas en pie? ¿Quiénes somos? Somos la iglesia de Cristo que camina en la tierra con una palabra encarnada. Entonces vea la progresión. En un tiempo el verbo se hizo tabernáculo. Con Juan el verbo se hizo clamor en el desierto. Con el Cordero el verbo se hizo carne. Con la iglesia el verbo se hizo un espíritu para que la iglesia se encarne en la tierra. Pablo dice: el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. El que se une al Señor, un espíritu. Diga conmigo: somos un espíritu con el Señor. Pero Él también tiene una carne. En mí Él tiene una carne. En ti Él tiene una carne. ¿Sí? ¿Por qué creen que somos la sal de la tierra? Porque el verbo se ha hecho carne. Imposible salar si el verbo no se hace carne. Imposible ser luz si el verbo no se hace carne. Grande es este misterio. ¿Sí? Grande es este misterio. Y que cada día no solo podamos conocer, sino experimentar este misterio, que para nosotros no es un misterio. Que cada día lo podamos experimentar. Padre Celestial, gracias. Amados, hay un sembradío hermoso en Ciudad de Dios. Hay una siembra preciosa y hermosa. Solo es cuestión de pocos días para recoger los frutos de esta temporada. Pero abran sus ojos, ábranlos. Hay un sembradío precioso. Hay una siembra hermosa. Solo abran sus ojos, que allí está. Dejemos de ver lo que nos falta y comencemos a ver lo que ya está. Allí está Vamos a comenzar a contar los días para comenzar a recoger. Qué hermoso cuando la palabra se hace carne.
que no hay nada más hermoso cuando la semilla toca tierra. El milagro de la vida no se va a dar hasta que la semilla toque tierra. La semilla toca tierra y de automático la tierra tiene que responder al poder que tiene la semilla. Asimismo, cuando la palabra, el verbo se ha hecho carne, tiene que responder la tierra. ¿Sí? Así de pie, queremos proceder en la obra que con diligencia tratamos de hacer para el Señor. Yo quiero pedirle a Jordan, a Sara, a Gaby, el gran Gaby, que pasen por aquí. Quiero pedirle al presbiterio que me ayuden aquí en esta oración. Pasen adelante, mis amados. Aquí está Gaby. Tan bello Gaby. Yo no sé cómo Morillo y Mari votaron esos muchachos tan bonitos, Dios mío. Esto es una preciosura, mira. Jordan y Sara, estamos contentos en ver la obra del Señor. Él dijo que Él es el que edifica, ¿verdad? Él lo dijo. Y en la mañana de hoy queremos invitarlos a ellos ya oficialmente como parte del liderazgo principal de la Smart John City, de la ciudad joven, inteligente. Hemos visto el desarrollo, el compromiso. Sara, Jordan, ustedes lo saben, los conocen, son un matrimonio, son gente linda de Dios, de testimonio en su casa, fuera de su casa. Y nos gozamos en el Señor, en ver el verbo y la palabra haciendo su trabajo, ¿sí? Entonces queremos orar por ellos, para que ustedes presentárselos, para que ustedes sepan que ellos van a estar trabajando oficialmente en la Smart John City. Ellos ya vienen haciendo el trabajo, tanto Gaby como ellos vienen haciendo un trabajo, de manera que sencillamente nuestro trabajo es discernir, identificar las personas, ¿verdad? Que el Espíritu vaya indicando en su momento y hacerles partícipe de la obra de la mies, porque la mies sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos. Pero el Señor dijo: oren al dueño, al Señor de la mies, y Él les va a decir cuáles son los obreros que ustedes van a contratar o a llamar. Entonces damos gracias a Dios por sus vidas, y el Señor les seguirá guiando con todo el resto del equipo y con toda la familia en la fe. Sí, amado Rey, te doy gracias. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, por lo que usted un día comenzara a mostrarnos, y hoy, Señor, estamos viendo lo que usted en su momento por el Espíritu nos mostrara. Gracias por la vida de Gaby. Para mí es un gozo, para mí es un placer, Señor, que no solamente vi a este niño en el vientre de su madre, no solamente he tenido la dicha de verlo crecer, literalmente ha crecido aquí. Literalmente ha crecido en este edificio, en esta estructura, pero también en esta familia, en esta casa, en esta visión, Señor, y ver la medida de madurez. Hoy es si yo me regocijo, Señor, cuánto más tú. Señor, gracias porque tu palabra se ha estado haciendo carne. Gracias, Señor. Síguelo perfeccionando, síguele enseñando, Señor, para que sea un edificador entendido, capaz, diestro, perfecto en su gestión y en su tarea, Señor. Señor, aquí está Jordan. Aún recuerdo la primera vez que los vi llegar,
quizás un tanto confundidos, un tanto decepcionados, no lo sé, Señor, pero qué bueno ha sido ver lo que tú has hecho en todo este tiempo. Gracias por ellos. Gracias porque tu palabra se ha estado haciendo carne, Señor. Señor, que ellos desarrollen tu corazón, que sea tu corazón a través de ellos, que ellos puedan amar lo que tú amas, Señor, y guiar a muchos a ti, Padre. Gracias, Señor. Rápidamente quiero que pasen Eliezer y Joca. Hoy queremos presentarles a Eliezer y Joca. Ustedes los conocen, sí, pero queremos reconocerles como los primeros pastores y maestros de la ciudad joven. Entendemos que nuestra tarea no es solo local, nuestra tarea también es en cualquier territorio, y en todo territorio. No importa, no lo corten, déjenlo así, que eso está muy bonito. Ahorita lo cortamos. Ya vamos a terminar la transmisión, pero acompáñennos un tiempo más. Yo sé que Francis también quiere ver esto. Si cortamos la transmisión no lo va a ver. Entonces decía, los primeros pastores y maestros de la ciudad joven, inteligente, sí. De igual manera nos gozamos en el Señor, ¿sí? De igual manera nos gozamos en el Señor. Jamás me imaginé en aquellos años que esta niña hoy iba a estar haciendo lo que hace. Jamás me imaginé que este niño de 12 años, 11, 12 años, que llegó en su momento a esta iglesia, hoy iba a estar haciendo lo que hace. Y nos gozamos de ver cómo el Señor ha venido perfeccionando su obra, perfeccionando su obra. Nos gozamos de ver cómo la paciencia que han tenido, ¿sí? Porque en el Señor no es magia, no es un suceso mágico, no es no, toma tiempo. Entonces damos gracias al Señor por la vida de ellos. Extiende su mano para acá y oramos por Eliezer, por Joca. Digo los primeros líderes, los primeros pastores, maestros, porque estamos y seguimos trabajando y creyendo que el Señor seguirá manifestando pastores, maestros, apóstoles de esta generación y de esta casa, profetas, ¿sí? Así que damos gracias al Señor. Señor, gracias. Señor, no les vamos a echar aceite porque el aceite externo no tiene el poder del aceite interno que ya ha sido derramado, Señor, en sus corazones. No los vamos a ungir en aceite porque si tú no unges en vano, unge el hombre, Señor. De manera que entendemos que tú eres el que derramas. Cuando le dijiste a Joel que ibas a derramar de tu espíritu, Señor, gracias. Aquí está la vida, el corazón de Eliezer y de Joca, Señor. Gracias por la obra que has venido haciendo y por el testimonio que han venido manifestando, Señor. Ellos hoy asumen con compromiso, con amor y responsabilidad la tarea de seguir edificando las nuevas generaciones, Señor. A ti te damos la gloria y la honra siempre. Y que esa palabra encarnada, Señor, siga fluyendo en ellos, Padre. Siga creciendo en ellos. Equipo, le da un abrazo. Es día de alegría, familia. Es día de alegría. Gracias a todos los que estuvieron allí en nuestra transmisión. Ahora sí, les despedimos, pero usted puede volver el próximo domingo a conectarse
a la palabra que se difunde desde esta casa. Bendecidos siempre y en todo. Ciudad de Dios. Una ciudad en todas partes. Llamados a colaborar en la edificación y manifestación de la ciudad de Dios. La Iglesia en la Tierra 2024.